Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor y también a nuestros hermanos que se conectan cada miércoles en este horario para oír, para participar del estudio de la palabra de Dios. Y para este momento vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Levítico. Y el tema para este capítulo es la conducta de los sacerdotes que le sirven a Dios. La conducta. La conducta del creyente ya no es la misma que antes, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tiene una nueva conducta. La conducta vieja pasó y ahora vivimos una nueva conducta. Tenemos una nueva vida, una nueva manera de obrar, de actuar. Cuando una persona se acerca a Dios tiene que arrepentirse, y el arrepentimiento es una palabra que significa tres cosas. Arrepentimiento implica cambio de mente, cambio de corazón y cambio de conducta. Hermanos, la gente puede saber que ahora seguimos a Jesús porque tenemos otra conducta, no otra religión, sino otra vida. Y la conducta de los sacerdotes tenía que ser una conducta intachable. Tenían que hacer las cosas como Dios ordena. Y el capítulo 10 de Levítico es un capítulo triste, muy triste, de manera especial para Aarón, seguramente para su cónyuge, para sus otros dos hijos que quedaron con vida y para todo el pueblo. No hay duda que cuando se produjo la muerte de Nadab y Abiú, una gran cantidad del pueblo de Israel, miles se agolparon alrededor del tabernáculo para dolerse por esta situación trágica, la muerte de dos de sus hijos. Este capítulo 10 lo vamos a estudiar en 5 partes. La primera, el pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Entonces vamos a leer otra vez Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Era el objeto donde ponían el incienso mezclado con mirra, con áleos, perfumado. Y ese incienso quemado en el fuego, el humo subía a Dios. Y esto representa nuestras oraciones. Cuando oramos al Señor, nuestra oración puede llegar a Él o no puede llegar. La oración correcta tiene que ser hecha a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que seguir un proceso. Y Dios no escucha la oración de una persona que vive en pecado. Para que Dios nos escuche, el pecado tiene que ser quitado. Por esto decimos con seguridad que la primera oración que Dios escucha de una persona en su vida es la oración del arrepentimiento. Hay personas que cuando comienza un terremoto o hay un temblor, entonces le claman a Dios, pero Dios no les oye. Pasan el tiempo, porque hay una barrera, y esa barrera es el pecado. También dice el Señor que para que las oraciones del hombre casado no tengan estorbo, el pecado tiene que ser quitado, tiene que relacionarse bien con su mujer. Porque si un hombre no se puede relacionar bien con su esposa, ¿a quién ve? ¿Cómo va a relacionarse bien con Dios a quien no lo ve? Es obvio. Entonces, la relación con el cónyuge por parte del hombre debe ser excelente. Siempre una buena relación para que Dios escuche nuestras oraciones, para que éstas no tengan estorbo. Y esto de presentar incienso
tenía que ser de una manera pura, de una manera limpia. Cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos, en los incensarios, fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él, Dios, nunca les mandó. Vamos a buscar en la Biblia en qué consistía este incienso santo. Éxodo 30, 35 al 37. Éxodo 30, 35 al 37. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Tenía que ser exacto, bien hecho. 35. Y harás de ello el incienso, dice allí, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, en el altar de incienso que estaba frente a la entrada al lugar santísimo, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, no santa solamente, sino santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro. Según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Es decir, no debían hacer otro incienso y sacarlo al mercado para que alguno lo pueda comprar a alto precio. No. Era un incienso, era un perfume preparado solo para Dios. Y hermanos, a veces hay personas que se presentan acá y dice: voy a dar un especial para Dios. Es solo para Dios. Aunque también dicen para el deleite del oyente. La verdad es solo para Dios. Solo, todo es para Dios, para Él. La pieza musical tiene que ser preparada para Dios, para Él. No podía entonces ser vendida, ser hecha para que otros la puedan obtener. ¿Y este fuego de dónde tenían que recibirlo? Volvamos a el capítulo 10 de Levítico. Allí el versículo anterior, capítulo 9, verso 24, nos dice de dónde tenían que recibir el fuego, porque habla de fuego extraño. Y dice 9:24, cuando el altar estaba listo, preparado, y salió fuego de delante de Jehová, así como el fuego que descendió para consumir el altar que Elías había preparado. Es fuego que descendió del cielo como un rayo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y nos dice la última parte del verso 1 del capítulo 10 que estos dos jóvenes sacerdotes presentaron un fuego extraño. A lo mejor un incienso no preparado como Dios lo había ordenado, y tomaron cualquier fuego, no del fuego que Dios había ordenado, que era del altar. Hermanos queridos, hay que hacer las cosas tal como Dios dice. Y tenemos que enseñar la Biblia en un grupo pequeño y discipulado, en una célula, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, tal como Dios manda, sin añadirle nada,
sin quitarle nada, porque corre riesgo nuestra vida. Dios es tan bueno que Él no aplica frecuentemente un castigo, un juicio correctivo como el que le aplicó a estos dos hermanos, Nadab y Abiú. Así que la última parte dice: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó, nunca. Verso 2, qué pena, y salió fuego de delante de Jehová como un rayo. Ustedes han oído que el rayo puede partir un árbol, puede partir una casa y puede carbonizar a una persona. Hay gente que ha sido muerta por un rayo. Y eso fue lo que pasó. Vino algo así como un rayo, como una descarga eléctrica del cielo. Aquí en la iglesia hay gente que ha muerto trabajando y han muerto de una descarga eléctrica, trabajando en su profesión que tiene que ver con la electricidad. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y dice la última parte del verso 2, y murieron delante de Jehová. Murieron delante de Jehová. Hermanos, qué triste. El mismo contexto nos indica cuál pudo ser la causa. No nos dice aquí. No tomaron fuego del altar, el incienso no estaba bien preparado, o sencillamente lo hicieron ya por costumbre, no lo hicieron con amor. Leamos lo que dice Levítico, el capítulo 10, los versículos 9 al 11. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Miren, bien puede ser que el vino, el alcohol, los emborrachó, se emborracharon, y borrachos, un borracho no hace bien las cosas. La causa número 1 de muertes en nuestro país, ¿cuál es? Los borrachos, los borrachitos. Un borracho sale o a matarse o a matar. Y dice aquí la palabra que los que le sirven al Señor no deben beber vino, ni una gota. Y más adelante dice el Nuevo Testamento, el obispo, el pastor, no dado al vino. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra, ni una gota, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y tiene que estar el maestro, el predicador, sobrio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Vamos a leer lo que dice Efesios. Busquemos en nuestras Biblias Efesios. El capítulo 5 y el verso 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución significa desenfreno. Disolución es pérdida del control. Por eso es que un borracho asesina, porque pierde el control, se embrutece, o a matarse o a matar. Un borracho es un asesino delante de un volante. Dice, en lo cual hay
disolución, desenfreno, pérdida de control. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cuántas mujeres abandonadas y niños desnutridos y hogares destruidos por el alcohol, ¿verdad? Por el vino. ¿Cuánto mal causa esto? Qué pena. Y hay gente que no tiene nada y vive maldiciendo al gobierno, a los padres, porque no tienen nada, porque todo el dinero lo han despilfarrado en su vicio. Una cosa grande del cristiano, los que tememos al Señor, es que no desperdiciamos ni un solo centavo. Y como no desperdiciamos ni un centavo, ni en alcohol, ni en droga, ni en pornografía, ni en otra mujer, ni en otro hombre, entonces podemos alimentarnos mejor. Nuestros hijos se pueden educar mejor y podemos vivir mejor y podemos ayudar a mucha gente, porque el dinero se alcanza cuando no se lo despilfarra. El alcohol, el vino trae terribles consecuencias. Y aquí se le recuerda a los sacerdotes, y nosotros somos real sacerdocio, el pueblo de Dios: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Siempre estamos en la presencia del Señor y debemos de vivir en integridad. El pecado de los hijos de Aarón, ¿qué hicieron? Presentaron fuego extraño. ¿Y qué sucedió? Vino el juicio correctivo. Me han preguntado algunos, ¿y Nadab y Abiú se condenaron? De ninguna manera. Esto es juicio correctivo. Esto no es un juicio condenatorio. Ellos eran dos siervos del Señor, dos sacerdotes. Si Dios siguiera enviando este tipo de juicios, ¿cuántas personas morirían en cada culto? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos de nosotros con una vida todavía manchada por el pecado y le ofrecemos culto a Dios y no nos hemos muerto? Porque Dios no aplica este juicio. ¿Se aplicó este juicio a quiénes? A Ananías y Zafira también, porque ellos le ofrecieron a Dios una propiedad, como se la ofrecieron, como se la ofreció Bernabé. Y cuando vendieron la propiedad, pensemos a lo mejor una propiedad que la vendieron en $1.000.000, y les pareció eso es mucho para Dios, con $500.000 suficiente, y se guardaron la mitad, y Dios los mató, les quitó la vida. A Dios no le importa la cantidad. Ellos ofrecieron la propiedad. Hermanos, ofrecer a Dios y no cumplir es serio, es grave, muy grave. ¿Cuántas veces le hemos hecho promesas a Dios? Y el comienzo de año se presta y creyentes dicen: ahora que se acerca el 1 de enero voy a leer todos los días la Biblia. Y cierto es, la primera semana, la segunda semana, el primer mes. Luego, ahora que comienza el nuevo año, vamos a leer, voy a orar con mi familia todos los días. Por lo menos con mi familia nos vamos a reunir 3 veces a la semana para tener un tiempo devocional. Señor, he estado en bancarrota económica, pero te prometo que desde enero toda tu parte no te la voy a quitar. Y eso es lo que pasó aquí. Ellos no hicieron las cosas como Dios manda y Dios les quitó la vida. Fue muy doloroso. En segundo lugar, la advertencia de Dios a Moisés y a Aarón. Hay una advertencia en el verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerca me santificaré. Quiere decir que los que nos acercamos a Dios tenemos que hacerlo con reverencia y con una vida limpia.
enteramente santificados. En los que a mí se acercan, dice Dios, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, quiere decir, guardó silencio. Aarón estuvo de acuerdo con esto, aunque tenía mucho dolor por la muerte de sus hijos, a quien él amaba. Y Aarón sentía contentamiento, porque les aseguro, hermanos, que hay gran alegría servir con la familia. Yo creo que Aarón era un sumo sacerdote muy feliz, dichoso, sirviendo a Dios con sus 4 hijos. Pero aquí, con la muerte de sus 2 hijos, esto le produjo un dolor indescriptible. Pero Dios quería recordar en el arranque del sacerdocio que Él demanda santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y los que predicamos la palabra de Dios y los discípulos de Jesús debemos vivir con temor reverente. Algo parecido le dijo Pablo al joven pastor Timoteo en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16. Primera Timoteo 3, 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, no vaya a pensar alguno cómo debes conducirte en el templo, porque mira, aquí todos tenemos linda conducta. ¿Cómo debes conducirte en todos lados? Dios no tiene casa. En todas partes, ¿cómo debe ser tu conducta como ministro? ¿Cómo debes conducirte en la cancha de fútbol, en la playa, en el cuarto, en la intimidad con tu cónyuge, cuando nadie nos ve? ¿Cómo te conduces? Para que sepas cómo debes conducirte delante de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia que está reunida en todas partes. La iglesia no tiene que ver con un lugar, hermanos. Cuando usted dice voy a la iglesia, voy a congregarme con otros hermanos, y la iglesia se reúne en un lugar, y aquí llamado un templo. La iglesia somos las personas. ¿Cómo debes conducirte delante de las personas, delante de los creyentes? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad? La iglesia sostiene la verdad. Cuando la iglesia sea quitada, se revelará el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque la iglesia es la sal, es el freno para la corrupción. La iglesia es luz en la oscuridad. Pero cuando la vida es santa, pero un hermano con mal testimonio, que anda con otra mujer, con la mujer ajena, un hermano que soborna, no alumbra. Un joven que en la universidad hace trampa, no alumbra. Uno que calumnia con su boca, no alumbra. Un tacaño, no alumbra. Uno que miente, no alumbra. Un orgulloso, no alumbra. El que no paga las deudas, no alumbra. Entonces es la vida santa, la de Cristo. Un hijo desobediente no alumbra, ese está en tiniebla. Un padre irresponsable no alumbra. Un esposo maltratador no alumbra. Una mujer rebelde no alumbra. Una pareja que se quiere divorciar no alumbra eso. Eso es oscuro, eso es lúgubre. ¿Cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad?
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, Dios se encarnó, se hizo hombre, tomó forma humana, justificado en el Espíritu. Es decir, Él nos mira a nosotros como justos, Dios nos mira como justos por medio de Jesucristo, visto de los ángeles. Cuando nació en Belén de Judea, allí estaban los ángeles. Cuando resucitó, allí estaban los ángeles. Y cuando ascendió, dice que ahí estaban los ángeles. Y preguntaron: ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está, visto de los ángeles. Predicaba a los gentiles. ¿Por quién o por quiénes? Por ustedes y por mí. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, fruto de la predicación. ¿Cuál es el tema más importante cuando predicamos el Evangelio? La muerte de Cristo, que Él derramó su sangre en la cruz. Él fue recibido arriba en gloria, y allí está, como lo describe claramente el libro de Apocalipsis capítulo 1, está a la diestra del Padre de Dios intercediendo por nosotros. Sigamos en el capítulo 10 porque ese es el objeto del estudio. Tercero, las tristes consecuencias del juicio, el juicio correctivo sobre Nadab y Abiú. Y esas consecuencias las tenemos en los versículos 4 al 11. Veamos algunas. La primera: Aarón no lo pudo sepultar y sus hermanos tampoco, porque ellos estaban ministrando y Dios les dijo que no se movieran de allí. Una de las cosas más tristes en la pandemia era que a los familiares no les era permitido sepultar a sus muertos. Y esto produjo gran dolor, aumentó el dolor. Y qué triste, muchos cadáveres no fueron reconocidos hasta ahora. Y yo creo que todos ustedes tuvieron algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún hermano en la fe al que le pasó esto. Fue triste. Y tuvieron que llamar a unos parientes, seguramente eran levitas. Dice el verso 4: y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad de dentro del lugar santo a vuestros hermanos, eran sus primos, de delante del santuario, fuera del campamento. Aarón hubiera querido sacar a sus hijos, pero claro, los otros dos hijos, los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar también, pero dijo Dios que no. Y tenían que seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. Fue triste esto. Y ellos se acercaron y lo sacaron, dice el verso 5, con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Aquí está una consecuencia triste. Acá está otra, en el verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos. Estos eran los dos hijos que quedaron con vida. Nadab y Abiú murieron y vivieron Eleazar e Itamar. Terrible dolor, indescriptible. La muerte de un hijo, la muerte de un hermano. Y dijo Moisés: no descubráis vuestras cabezas, es decir, sigan obrando como sacerdotes, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo.
para que no muráis. Tenían que seguir ejerciendo los sacrificios y todo lo que le correspondía hacer como sacerdotes, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que los hijos de Aarón y el mismo Aarón no debían tener un lamento público, porque por dentro estaban muy afligidos, muy tristes, pero no participaron del lamento público. Y les dice en advertencia, verso 7, ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión donde estaban ministrando, porque moriréis. Hermanos, lo que el Señor nos ha encargado hacer, hay que hacerlo. A pesar de las circunstancias adversas, hay que hacerlo. Bueno, nosotros cuando comienzan a caer unas gotitas de agua, ya no venimos porque nos vamos a mojar. Y andamos con todo. Como que somos, mi madre decía, como que somos de azúcar, que no vamos a derretir. Un poquito sube el río y comienza a borbotear agua por allí. Uy, dice, todo mi lado está inundado. Falso, nada. Cualquier cosita, un poquito caliente, ya no voy y dice, uy, mi cuerpo tengo un poquito de fiebre. Pero hasta que un poquito estoy que vuela en fiebre. Está volando porque ha hecho otra cosa. Y así cualquier reparo. Aquí Dios dice, aún en medio del dolor muy grande, ellos tenían que completar lo que tenía que ver con su rito en ese día. Entonces dice la última parte, si lamentarán el pueblo por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite, significa el día que fueron consagrados, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre los sacerdotes. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, porque si hacían una mala cosa, le podía suceder lo de sus hermanos también. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, ya leímos esto, no beberéis vino ni sidra. Es como dijeran, no hagan lo que hicieron Nadab y Abiú. No beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo quiere decir que ese es un mandamiento para hoy también. Será para vuestras generaciones, para poder discernir, porque la persona que está ebria ha perdido el control, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y tiene que estar la persona sobria para poder enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Vamos a leer unos 2 versículos. Nehemías 8:7. Los sacerdotes, los de la tribu de Leví, eran los encargados de enseñar al pueblo la ley. Nehemías 8:7. Después de Esdras está Nehemías. Nehemías 8. 8:7. Dice así, y los levitas, porque Esdras estaba leyendo claramente la palabra del Señor,
Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y miren cómo debemos leer la Biblia en el grupo discipulado, en el hogar, aquí en el culto público. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente, haciendo buen uso del castellano y de sus normas, de sus reglas. Y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué cosa? La lectura, la simple lectura, la sencilla lectura, bien leída, bien pronunciada, claramente. Cuando yo estaba en la escuelita recuerdo que el mejor lector era el que leía más rápido, como un cohete. No, es claramente, ese claramente significa pausadamente, pronunciando bien, para que vayamos captando. Y más, un libro como Levítico, hay que leerlo claramente, pausadamente, para que el Maestro, el Espíritu Santo, nos vaya haciendo entender algunas cosas. Qué difícil es comprenderlo todo. Por eso tenemos toda la vida para seguir estudiando y seguir profundizando en la palabra de Dios. ¿Quiénes hacían esto? Los sacerdotes, los levitas. Enseñar la ley de Dios al pueblo. Otro ejemplo, Malaquías 2:7. Y para que un maestro enseñe, tiene que estar lúcido, tiene que estar sobrio, tiene que estar con sus facultades mentales en paz, no influido por el vino, por el alcohol. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca, ¿qué cosa? El pueblo buscará la ley. Hermanos, ustedes tengan toda la confianza para acercarse a su pastor y preguntarle. No se queden guardados, porque de él tienen que buscar la ley para que explique. Y si no nos puede dar una respuesta al momento, seguramente el pastor va a investigar para dar la respuesta. Y de su boca el pueblo buscará la ley. A mí me agrada mucho cuando los días sábados son algunos jóvenes, pero principalmente las señoritas, las que se acercan con su Biblia abierta para hacer preguntas acerca de los capítulos que estamos estudiando durante la semana. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mensajero es el predicador, es el maestro que enseña. Ya saben, hermanos, que en Nehemías 1 ve que es el único propósito para un púlpito es poner en ella la Biblia, la Biblia. El único propósito. El púlpito no sirve más para nada, sino solamente para poner la palabra de Dios. Porque esto nos dice Nehemías que Esdras estaba en un púlpito de madera. Así dice claramente en Nehemías 8:4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Solo falta que diga de teca, como este. De madera. Me quieren hacer uno metálico, pero dice de madera. En un púlpito de madera, para poner allí la palabra de Dios, porque es súper cómodo. Aquí con estas dos luces arriba, claro, cuando uno va a esos templos oscuros no hay cómo predicar. Ahora los pintan de negro los tupados. Y es lúgubre eso. No, Cristo es luz. Por eso aquí tenemos 1000 lámparas arriba, para que la gente vea bien
la palabra de Dios. Sigamos, hermanos, en el capítulo 10. El capítulo 10 del Levítico. En cuarto lugar, volvió a repetir el Señor sobre las ofrendas de paz para los sacerdotes en los versículos 12 al 15. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, qué pena, ya eran solo 3. Era Aarón y sus 4 hijos. Ahora a Aarón y sus 2 hijos. Súper triste. Dice, los que habían quedado. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura. ¿Qué significa sin levadura? Cristo tiene una vida impecable, intachable, junto al altar, porque es cosa muy santa. Debemos procurar que el Señor quite de nosotros la levadura. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos. La carne limpia, la carne pura. Todo lo que se conoce como las entrañas, los intestinos y el corazón y los pulmones y los riñones, toda esa grosura que se quemaba. De esta manera ya hemos estudiado, Dios preservaba la buena salud en el pueblo. Carne limpia, del lomo, de la espaldilla, del pecho, lo mejor. Eso está diciendo aquí. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en el lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo el pecho mecido. Ahí está la mejor carne. Y la espaldilla. ¿Qué significa el pecho? El Señor nos ama. La espaldilla, Él nos lleva sobre sus hombros. Elevada, porque por derecho son tuyos, es decir, de Aarón y de sus hijos, y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, de los sacrificios de paz. Tomen en cuenta, hermanos, que los que se dedican a la obra del Señor son sustentados por el pueblo. Y para ustedes, hermanos, y para mí, aportar para la obra del Señor es un honor. Es un honor sustentar a hombres y mujeres que se dedican a servir la causa de Cristo. Es una honra muy grande. Y es un honor y una alegría ver que su pastor, sus pastores tengan una buena alimentación, una buena salud, una buena ropa, que tengan las cosas necesarias, que vivan con dignidad. Triste es ver a un pastor, un siervo de Dios necesitado, prestando dinero para comer. Eso es una vergüenza. Claro, el pastor tiene que ser diligente cuidando la iglesia y evangelizando, pero la iglesia tiene que velar por él y por su familia para que ese hombre no le falte nada. Y siempre Dios estaba preocupado para que ellos puedan tener lo mejor, puedan comer bien. Dice el verso 15, con las ofrendas que traía el pueblo de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla, la mejor carne que se ha de elevar, y el pecho, que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho de ¿quién? Perpetuo, tuyo, Aarón y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Cuando nos toque leer Malaquías, pero lo podemos leer en estos días, ahí notamos que el pueblo de Israel se había olvidado de dar sus contribuciones para la tribu de Leví. Y ahí dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa.
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí estamos muchos padres. Qué alegría poder dar todo lo que necesita la mujer a la que amamos, la única, la esposa, porque el hombre la sustenta y la cuida. Hay algunos que no la sustentan y la descuidan. La sustenta y la cuida, dándole todo lo que ella necesita. Por eso un hombre es esforzado, el hombre es trabajador, la sustenta y la cuida. Y qué honor para los padres sustentar y cuidar a nuestros hijos. Es bonito verlos rosaditos, con buena salud, bien vestidos, estudiando en un buen colegio, estudiando en una buena universidad, que tengan un cuarto limpio. Qué bonito que tengan las cosas que necesitan. Y eso es una honra, una alegría para los padres. Ver a la persona amada viviendo bien para el Señor. Y esa es la alegría que tiene la iglesia cuando tiene a un siervo o iglesia que tienen muchos pastores bien tratados, bien cuidados, bien alimentados, que no le falte nada para que puedan dedicarse a tiempo y fuera de tiempo a la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero uno que tiene que madrugar a trabajar en otra cosa, difícil que pueda consagrarse a cuidar la iglesia. Dios estaba muy preocupado de los sacerdotes, que no le falte la comida, que no le falte la ropa, que tengan su hogar para vivir digno. Y en último lugar, la justificación para un pecado de omisión. Aarón y sus hijos estaban muy tristes por la muerte de Nadab y Abiú. Y esto lo tenemos en los versos 16 al 20. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? ¿Por qué no comieron la carne pura, la carne fina, la carne delicada? Lo mejor para los que le sirven a Dios. ¿Por qué no comisteis? Pues es muy santa y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda, lo que se le era permitido, en el lugar santo, como yo mandé. Aquí es Moisés el que está enojado, porque ni Aarón ni sus dos hijos que quedaron estaban comiendo esa carne delicada que tenían que compartir con su familia. Estaban ayunando. Dice el verso 19: y respondió Aarón a Moisés. La respuesta de Aarón a Moisés lo satisfizo, porque Moisés está muy enojado. Dice el 19: y respondió Aarón a Moisés, su hermano: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido, mira ñaño, a mí me han sucedido estas cosas. Yo tengo demasiado dolor por la muerte de nuestros dos hijos, de mis dos hijos. Y mis dos hijos que quedaron con vida también están hechos pedazos por dentro. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación que me correspondía comer, ¿sería esto grato a Jehová? ¿Cómo podía yo comer de luto? Hermano, con la muerte de un hijo uno no puede comer un día, yo creo ni una semana. Difícil. En mi opinión, la muerte de un hijo al que uno ama es un dolor indescriptible.
¿Cómo habrá sido el dolor de María viendo a su hijo colgado de la cruz? Simeón le dijo: una puñalada traspasará tu corazón. ¿Y cuando una puñalada atravesó su corazón? Cuando vio a su hijo colgado, al inocente Cristo muriendo por ustedes y por mí. Hermano, yo mirar mi hijo muerto, yo me muero también. Mi hija muerta, Dios tenga misericordia, y ellos sean los que nos sepulten a Isabel y a mí. Entonces lo que le está diciendo: mira, ñaño, mira, hermano, hemos ayunado, no tenemos hambre. No es porque no hemos querido, estamos de luto, tenemos demasiado dolor. Y Moisés, muy sensible, miren el verso 20. Y cuando Moisés oyó esta explicación, siempre hay que explicar, siempre hay que hablar. ¿Qué dice? Se dio por satisfecho. La respuesta de Aarón satisfizo a Moisés. Hermanos, pero hay que explicar. A veces el joven se pasa todo el día triste, pero hable con su papá, explíquele, porque la mamá puede pensar que está enojado. ¿Y ahora qué te pasa? Y no le preguntamos: hijo, ¿qué te sucede? Cuéntame. Pero siempre hay que explicar. Y Aarón explicó, y Moisés dijo: está bien, se dio por satisfecho. ¿Cuál es el pecado de omisión? El pecado era que debían de comer esa carne y no la comieron. ¿Por qué lo omitieron? ¿Por qué omitieron esa comida? Por dolor, por tristeza. Y Moisés lo comprendió muy bien, y Dios también. ¿Qué aprendemos, hermanos? Yo creo que hay un versículo que lo compendia muy bien todo, y es Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Hermanos, hagamos las cosas bien para Dios y acerquémonos a Dios como con un corazón sincero, con un corazón lavado por la sangre de Jesucristo. Cada día tenemos que confesar nuestros pecados para presentarnos delante de Él limpios, lavados por su sangre. Si hemos pecado, confesar nuestros pecados. Y todo lo que hagamos para Él hay que hacerlo como Él manda, como Él ordena. Predicar la Biblia como Él ordena, enseñar como Él ordena, aconsejar como Él ordena, cantar como Él ordena. ¿Qué cantar? Como Él ordena. Él dice que cantemos salmos, que cantemos himnos y que cantemos cánticos espirituales. Entonces hay que hacerlo como Él ordena. Dice que este lugar de aquí es para poner la palabra de Dios y para que el predicador, el maestro, el pastor la exponga. Entonces hay que hacer las cosas como Él ordena. Porque si no hacemos las cosas como Él ordena, nos puede ir mal, muy mal. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Antes que alguno muera, primero vamos a orar al Señor. La cosa es seria y solemne. Oremos a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, a ti vamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Solo por tu misericordia no hemos sido consumidos. Bien podíamos haber sido consumidos como Nadab y Abiú, y yo el primero, porque todos hemos pecado. Y todos en algún momento hemos ministrado no aptos. Pero Señor, muchas gracias
porque has tenido de nosotros misericordia. No era un juicio condenatorio, era un juicio correctivo. Y si no hemos muerto, Señor, al servirte a ti, desde que te conocemos, solo por tu gracia. Y nosotros te agradecemos. Pero aquí estamos de pie delante de ti para confesarte nuestros pecados, porque sabemos bien que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar es estar de acuerdo contigo, que el pecado tú lo aborreces. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene en este momento algo que confesarle a Dios, confiésele. Y si yo tengo algo que confesarle al Señor, yo lo voy a hacer. Pero en este mismo momento pongámonos a cuentas con Dios y digámosle: Señor, yo te confieso mi pecado. ¿Qué pecado? Yo no sé. Dios sí lo sabe. Dice el Señor dijo que lo malo no es que entra por la boca, no es lo que se come. Lo malo sale del corazón. En el corazón, de allí del corazón salen los hurtos o los robos, las fornicaciones, los adulterios. El plan para matar sale del corazón. De allí sale la estafa, el chisme, la calumnia, el soborno. Lo malo sale del corazón. No es lo que entra por la boca, sino del corazón. Y como a veces pecamos, Señor, porque el mal mora en mí, al punto que Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí estamos, Señor, de pie confesándote. Confiésale, mi hermano. Muchas gracias, Señor. Tú conoces nuestra alma, conoces nuestro corazón. Y te agradecemos porque al confesarte, tú nos perdonas y quedamos aptos o seguimos aptos para mantener la comunión contigo. Oramos en este momento por las personas que nunca se han arrepentido, aquí de pie o conectados por internet. Los que están aquí de pie, díganle: Señor, Dios Todopoderoso, yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Merezco la muerte, pero tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre preciosa. Que tu sangre preciosa me limpie en este momento de todo pecado y de toda maldad. Yo me arrepiento. Yo pongo toda mi confianza en ti. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Gracias por esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a todos para que nos mantengamos con la mirada en Jesús y viviendo santamente y haciendo las cosas, cumpliendo el ministerio como tú lo has ordenado. Que no hagamos como a nosotros nos parece, sino como tú lo ordenas. Gracias por tu palabra, el ánimo y el temor que tenemos delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos, y a los que han estado conectados con nosotros, amigos y hermanos, que Dios los bendiga y les damos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.